Mi esposa comenzó a salir de casa con una muda de ropa extra. Decía que iba a clases de boxeo por la noche para sentirse fuerte de nuevo. Me pareció extraño que siempre volviera con la misma ropa. Una noche llamé al gimnasio y pregunté si todavía estaba en clase. La mujer dijo, «Señor, canceló su membresía hace 3 meses». No le dije lo que sabía. 3 días después, encontró una carta en su almohada y mi bandeja de entrada tenía 58 mensajes sin leer. No soy del tipo celoso, nunca lo he sido. No reviso teléfonos, no rastreo ubicaciones y no me asusto si alguien llega a casa un poco más tarde de lo habitual. Ese tipo de paranoia carcome a la gente viva, y siempre he tenido mejores cosas que hacer. Pero a veces, algo simplemente no cuadra. Melissa y yo llevamos 6 años casados. Nos conocimos a través de amigos, congeniamos bastante rápido y construimos una vida sólida, nada llamativo. Trabajo en informática, ella es administradora de atención médica. Pero teníamos nuestras rutinas, nuestras bromas internas, nuestros rituales de fin de semana. Estábamos bien. Al menos, eso creía yo. Empezó con lo del gimnasio. Una noche, de la nada, Melissa llega a casa y dice que se va a apuntar a clases de boxeo, sesiones nocturnas en un gimnasio solo para mujeres al otro lado de la ciudad. Solo quiero volver a sentirme fuerte, dijo. De acuerdo, justo. Había estado diciendo que el trabajo la estaba agotando. Pensé que esta era solo su forma de tomar el control. Le dije que lo hiciera, incluso me ofrecía pagar por un equipo nuevo. Se negó, dijo que tenía lo que necesitaba. Empezó a ir todos los lunes, miércoles y jueves por la noche. Dijo que la clase de las 7 de la tarde funcionaba mejor. Debería llegar a casa alrededor de las 9. Parecía razonable. Me encargaba de la cena esas noches. No era gran cosa. Pero después de unas semanas, noté algo extraño. Siempre volvía a casa con la misma ropa con la que se había ido. He boxeado. Sé cómo se ve una persona después de 10 asaltos de trabajo con guantes o ejercicios de saco. No parecen recién salidos de un catálogo de moda. Pero Melissa entraba con el pelo casi intacto, el maquillaje apenas corrido y la ropa ni siquiera húmeda. Al principio, pensé que tal vez era un entrenamiento ligero. Pero semana tras semana, lo mismo. Sin sudor, sin dolor, sin bolsa de gimnasio, sin guantes colgados en el perchero. Nada. Llegaba a casa, se dirigía directamente a la ducha y se quedaba allí el tiempo suficiente para empañar todo el pasillo. Luego salía, actuaba como si todo fuera normal. Comíamos, veíamos algo, nos íbamos a la cama. En la superficie, nada iba mal. Pero no soy el tipo de persona que deja pasar patrones extraños. Empecé a notar otras cosas. Dejó de hablar de la clase. Cuando empezó, mencionaba a la instructora, algún momento divertido del calentamiento, como había conseguido una combinación de golpes decente. Todo eso desapareció. Ahora era solo, sí, la clase estuvo bien o lo mismo de siempre. Lo probé una vez. ¿No dijiste que el entrenador de la noche del jueves estaba fuera de la ciudad esta semana? Pregunté durante la cena. Hizo una pausa de medio segundo antes de responder. Sí, tenían un sustituto. No coincidía con el tono informal que solía tener. Sonaba escrito, como algo que ya había decidido decir. Al día siguiente, consulté el sitio web del gimnasio. Tenía un horario de clases visible públicamente. El entrenador que mencionó seguía en la lista. Sin suplentes, sin cambios. No dije nada, todavía no. Porque aquí está la cosa. Cuando la gente empieza a mentir, su mayor error es asumir que los vas a confrontar de inmediato. Es entonces cuando se apresuran, borran cosas, cubren sus huellas. No iba a darle esa oportunidad. En cambio, empecé a prestar atención. Atentamente. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, revisé la ropa que había usado para ir a clase. Sin olor, sin sudor, sin residuos de desodorante. Lo único que olía a algo era el leve toque de perfume, no exactamente algo que usas cuando planeas que te den un puñetazo en la cara. También noté que de repente se volvió protectora con su teléfono. Solía dejarlo en cualquier sitio. Ahora siempre estaba boca abajo, con las notificaciones desactivadas. Una noche vibró en el mostrador mientras ella estaba arriba. Eché un vistazo, solo un nombre, J. Sin vista previa, sin nombre completo. Nunca tenía amigos en su teléfono como solo una inicial. Esa misma semana, me preguntó si podía pasar por el banco y depositar algo de dinero que tenía. Dijo que le habían reembolsado algo. Cuando revisé el sobre, los billetes estaban nuevos, como recién salidos del cajero automático. Simplemente no cuadraba. Esa noche, mientras ella estaba en el boxeo,
Me senté en mi ordenador y abrí en silencio los registros de inicio de sesión de Wi-Fi de nuestro router. No era tonta, pero tampoco era experta en tecnología. Olvidó que nuestros teléfonos se conectan automáticamente a las redes y dejan marcas de tiempo. Su teléfono no se había conectado al Wi-Fi del gimnasio en más de 2 meses. Pero se había conectado a uno que no reconocí. Varias veces a la semana, mismo rango de direcciones, mismas horas. El nombre. I phoned it Justin. No perdí los estribos. No empecé a gritar ni a romper cosas. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Justin. Un nombre que no había oído en mucho tiempo, pero que reconocí. Solían trabajar juntos brevemente. Recuerdo haberlo conocido en la fiesta de Navidad de su oficina una vez. Demasiado encantador. Falsa modestia. Uno de esos tipos que llama a todo el mundo hombre o hermano y cree que eso lo hace cercano. Recuerdo la forma en que la miró esa noche, como si ya supiera algo que yo no sabía. No le dije ni una palabra a Melissa, todavía no. Hay una ventaja en ser subestimado. Deja que alguien piense que estás en la oscuridad y se volverá descuidado. Y ella estaba a punto de volverse muy descuidada. Porque el siguiente movimiento no era mío, era de ella. 3 días después, encontró una carta en su almohada y mi bandeja de entrada tenía 58 mensajes sin leer. Podría haberla confrontado entonces, podría haber traído los registros de Wi-Fi a la mesa y verla luchar por una mentira. Pero quería confirmación, confirmación real. Así que llamé al gimnasio. Era martes. Dijo que se dirigía a clase alrededor de las 6:45 de la tarde, rutina habitual, mismas mallas, misma chaqueta, mismas Nike gastadas que solo usaba para boxear. A las 7:05 de la tarde, marqué el número. Una joven contestó, alegre, hola. Gracias por llamar a Apex Women's Boxing. Soy Taylor. ¿En qué puedo ayudarle? Mantuve mi tono informal. Hola, solo una pregunta rápida. Mi esposa, Melissa, está en su clase de las 7 de la tarde de esta noche, y me preguntaba, ¿tienen objetos perdidos? Cree que puede haber dejado algo allí la semana pasada. Hubo una pausa en la línea. No larga, solo lo suficiente. Melissa sí. Melissa Carter. Otra pausa. Podía oírla teclear. Señor, no sé cómo decirle esto, pero Melissa canceló su membresía hace 3 meses. No ha estado aquí en mucho tiempo. No sé qué esperaba, pero no era eso. 3 meses. Le di las gracias a Taylor, colgué y me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero. No me sentí conmocionado. Me sentí confirmado. La duda no estaba en mi cabeza. No estaba siendo paranoico. Esto no se trataba de boxeo. Nunca lo fue. Había estado mintiendo durante 3 meses seguidos. Y si estaba dispuesta a mentir sobre dónde estaba, entonces donde quiera que estuviera importaba mucho más de lo que ella pensaba. Abrí mi aplicación de notas, comencé un nuevo archivo, registro de Melissa. Martes, 9 de enero, salió a las 6:45 de la tarde, regresó a las 9:10 de la noche, misma ropa, sin bolsa de gimnasio, dijo que la clase estuvo bien. Martes, 9 de enero, el gimnasio confirma que canceló la membresía hace 3 meses. Nombre de contacto J, teléfono siempre boca abajo. Último uso del Wi-Fi del gimnasio en octubre. Entré en modo silencioso después de eso. No frío, solo silencioso. No más charlas sobre sus entrenamientos, no más bromas sobre batidos de proteínas o cardio. La dejé hablar cuando le apetecía fingir. Asentí, sonreí, me hice el tonto. Mientras tanto, estaba construyendo la imagen real. Dejó su teléfono desbloqueado una noche mientras se bañaba. Error tonto, probablemente demasiado cómoda. No me desplacé por sus mensajes. No lo necesitaba. Entré en su historial de ubicaciones. Allí estaba, la misma dirección, 3 veces por semana. Un complejo de condominios al otro lado de la ciudad. No la casa de un amigo, no ningún lugar que hubiera mencionado. Hice una captura de pantalla del mapa, la añadí al registro. También revisé su aplicación de calendario, algo que no usaba mucho, pero que había sincronizado accidentalmente con su iCloud. Tenía una entrada los jueves con la etiqueta entrenamiento de fuerza. Curioso, porque el jueves era el día que volvía a casa con pendientes, los mismos aros de oro cada vez. ¿Quién usa pendientes para boxear? Ese jueves, trabajé desde casa. A las 6:30 de la tarde, dije que tenía que ir a una cena con un cliente. Dijo que tenía clase, me besó en la mejilla, cogió su botella de agua y se fue. La seguí 15 minutos después, aparqué a una manzana de distancia. Esperé. A las 7:08 de la tarde, su coche entró en el complejo de condominios. Ni siquiera revisó sus alrededores,
Simplemente se detuvo en un espacio para invitados y esperó. 2 minutos después, un hombre salió de uno de los edificios. Justin. El mismo andar engreído y demasiado confiado, la misma gorra hacia atrás. Abrió el lado del pasajero, la besó en la mejilla, casual, no cauteloso, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Enter on. No lo seguí. No tomé fotos. No lo necesitaba. Todo hasta este punto había sido para confirmar la realidad. Ahora la tenía. Fui a casa, pedí comida tailandesa y vi una vieja temporada de Top Gear. Dormí como un tronco. A la mañana siguiente, comencé a prepararme. No para una pelea, para la salida. Verás, la gente como Melissa comete un gran error. Asumen que la persona a la que están traicionando es débil. Que si están callados, deben ser cobardes. Que la bondad es igual a la ignorancia. Estaba a punto de aprender lo contrario. No las seguí cada vez. Así es como los aficionados se pillan, dejando que las emociones los arrastren demasiado fuerte, demasiado rápido. No me interesaba pillarla en el acto. Ya sabía que el acto estaba ocurriendo. Lo que quería ahora era un mapa limpio y rastreable, no de sus movimientos, sino de sus patrones. Así que me volví un fantasma. Sin respuestas emocionales, sin tensión, sin cambios en la rutina. En todo caso, me volví más agradable. ¿Quería nuevos cojines para el sofá? Claro. ¿Quería pedir comida para llevar porque estaba demasiado dolorida por el boxeo? No hay problema. Bromeó sobre que su entrenador la estaba presionando mucho últimamente. Sonreí. Y cada vez que salía para clase, marcaba la fecha, la hora, la ropa y los datos de ubicación. Durante 3 semanas, el patrón fue absoluto. Lunes, miércoles y jueves por la noche, mismo complejo de condominios. Durante 2 horas, siempre sola. Sin clases, sin eventos grupales. Justin estaba allí cada vez. Nunca me acerqué a él, nunca hice contacto visual. No estaba tratando de recuperarla. Ya ni siquiera estaba enfadado. Había pasado eso. Esto era estrategia ahora, ajedrez, y yo estaba preparando el tablero. Empecé a hacer preguntas discretas. Oye, ¿no trabajaste tú y Justin juntos en algún momento? Parpadeó demasiado rápido. Sí, brevemente. ¿Por qué? Lo vi aparecer en mi LinkedIn el otro día. Me hizo pensar en la fiesta de Navidad de la oficina. ¿Sigue por aquí? Se encogió de hombros, tan informal como siempre. Creo que sí. No he mantenido el contacto. Mintió sin siquiera parpadear. Fue entonces cuando supe que esto no era un error puntual o una espiral emocional. Había tomado la decisión de vivir una segunda vida y asumió que yo no era lo suficientemente inteligente como para darme cuenta. Gran error. Investigué más a fondo. A través de una copia de seguridad compartida en la nube olvidada. Gracias. Inicio de sesión automático. Encontré un lote de documentos guardados que Melissa había almacenado de hace años. Currículums antiguos, facturas, formularios de impuestos y una hoja de cálculo interesante titulada División Mensual. Era un plan de presupuesto privado, excepto que enumeraba sus gastos personales junto con pagos recurrentes en efectivo a alguien llamado JH. Las iniciales de Justin. Las cantidades eran pequeñas, $50 aquí, $120 allá, pero sumaban. Y las notas junto a ellas, suministros para el apartamento, recados, división de viajes, cosas para perros. No tenemos perro. Creé una nueva carpeta en mi escritorio. Puse todo dentro, capturas de pantalla, registros de ubicación, accesos a Wi-Fi, la hoja de cálculo, incluso el registro de llamadas del gimnasio. Todo con fecha y hora, todo respaldado en 3 cuentas separadas en la nube que ella no conocía. Pero la verdadera grieta provino de un tercero, la esposa de Justin. Sí, estaba casado. Técnicamente todavía lo está. Verás, Justin no era exactamente el maestro de la discreción. Sus redes sociales eran privadas, claro, pero las de su esposa no. Y cuando investigué, encontré su Facebook, su Instagram, su tablero de bodas de Pinterest de 2017. Tienen una hija de 5 años, un Golden Retriever, pijamas de Navidad a juego, todo. No me puse en contacto de inmediato. Esperé hasta una tarde, creé una cuenta falsa y le envié un mensaje con solo 5 palabras. Pregunta a Justin sobre las noches de los jueves. Nada más. Lo dejé ahí. Melissa llegó a casa esa noche como si nada hubiera cambiado. Cocinó pasta, hizo una broma tonta sobre que los guantes de boxeo le dejaban las manos ásperas. Ray Kortsmith. La vi servirse una copa de vino y desplazarse por su teléfono. Entonces vi que su rostro se tensaba, solo un poco. Un segundo, tal vez menos. Apartó la pantalla. Luego subió las escaleras,
probablemente enviándole mensajes de texto, tratando de averiguar quién le había avisado a la esposa. Ambos estarían muy ocupados muy pronto. ¿Y yo? Todavía no había terminado. El movimiento final estaba por llegar. Escribí la carta un domingo por la mañana. Me tomé mi tiempo. Sin gritos, sin dramatismo, solo hechos. Tranquilo, deliberado, limpio. No necesitaba gritar para que doliera. Necesitaba que ella la leyera en silencio y sintiera el peso de cada línea. No le dije que la estaba escribiendo. No di ninguna pista. De hecho, todo ese fin de semana estuve inusualmente alegre. Preparé el desayuno, me ofrecí a hacer recados, le pregunté si quería pedir comida para llevar de ese restaurante tailandés que le gustaba. Dijo que sí y se rió, como si todo fuera normal. Metí la carta debajo de su almohada justo antes de irme al trabajo el lunes por la mañana. Dentro, expuse todo lo que sabía, que no había ido a clases de boxeo en más de 3 meses, que había hablado con el gimnasio, que tenía los registros de direcciones, los registros del router y las marcas de tiempo de sus entrenamientos. Que la había visto con Justin 3 veces distintas. Que sabía que le estaba enviando dinero. Que me había puesto en contacto con la esposa de Justin. Enumeré los días y las horas exactos en que había estado en su condominio, mencioné la hoja de cálculo que había encontrado, adjunté la transcripción de la llamada del gimnasio, hice referencia a las excusas falsas que me había dado, hasta los pendientes. Al final, escribí, no te moles en explicarlo. Ya he escuchado tu historia, pero no de ti. Luego le dije lo que había hecho. La eliminé de nuestras cuentas bancarias conjuntas, hice que un abogado preparara los documentos para la separación. Le quité el acceso a las tarjetas de crédito compartidas, programé una revisión contable forense formal de nuestras finanzas compartidas, envié copias de los documentos relevantes a mi abogado, incluidas capturas de pantalla de respaldo, registros e historiales de ubicaciones. No la amenacé, no la insulté, ni siquiera dije que me iba. Simplemente terminé con, tomaste tus decisiones. Ahora yo tomo las mías. Eso fue todo. Cuando salí de casa esa mañana, ella todavía estaba dormida. La carta estaba esperando. A las 11:42 de la mañana, llegó el primer mensaje de texto. Jaque, tenemos que hablar. Por favor. Luego otro. No entiendo lo que crees que sabes, pero no es lo que parece. Luego, ¿podemos hablar en persona, por favor? Te lo ruego. A la 1 de la tarde, tenía 58 mensajes sin leer, correos electrónicos, llamadas perdidas, algunos mensajes de voz. No abrí ninguno de ellos. Seguí con mi día. Esa noche, me quedé en casa de un amigo. Él sabía toda la historia. Me había ofrecido su habitación de invitados en el momento en que vio la carpeta en mi escritorio con la etiqueta estrategia de salida. Alrededor de las 7:30 de la tarde, ella volvió a enviar un mensaje de texto. Llegué a casa, y tú simplemente te habías ido. Lo leí. Todo. Por favor, solo dame una oportunidad para explicarlo. Te lo diré todo. Lo arruiné, lo sé, pero no significó nada. Fue una estupidez. Yo fui estúpida. 10 minutos después, ¿de verdad no vas a hablar conmigo? 20 después de eso, Jaque, por favor, no hagas esto así. No respondí. Intentó llamar de nuevo alrededor de la medianoche. Directamente al buzón de voz. A la mañana siguiente, apareció un nuevo mensaje. La esposa de Justin se presentó en su trabajo. Me está culpando. Dijo que tú le enviaste todo. Apagué mi teléfono. Esa tarde, recibí la confirmación de mi abogado de que la separación financiera se había completado. Ella ya no tenía acceso a un solo centavo de mi dinero. Esa noche, volví a casa. Ella se había ido. Sin confrontación, sin escena, simplemente se había ido. La mitad del armario vacío, su taza favorita desaparecida de la cocina. Una nota en el mostrador de la cocina que decía, por favor, llámame. No lo hice. El silencio era ensordecedor y era glorioso. Llegué a casa alrededor de las 9 de la noche esa noche. La casa estaba en silencio. No un silencio pacífico, sino ese tipo de silencio pesado donde todo parece estar esperando algo que nunca va a suceder. Se había llevado algo de su ropa, una maleta, sus cosas del baño. Su cepillo para el pelo había desaparecido. La foto enmarcada en su mesita de noche, desaparecida. Las botellas de champú medio llenas todavía estaban alineadas en la ducha. Pensó que volvería. Hice una pizza congelada. La comí de pie en la cocina, tomé la ducha más larga de mi vida. Me metí en la cama y dormí como alguien que finalmente conocía toda la historia. Cuando me desperté a la mañana siguiente, tenía 14 mensajes de texto nuevos. No los leí, solo me desplacé por las líneas de vista previa. Podemos hablar.
Por favor. Sé que mentí, pero no fueron todas mentiras. Vas a renunciar a 6 años así como así. Estás tirando todo lo que construimos. Ese último golpeó de manera diferente. Nosotros no construimos nada. Yo construí una vida con alguien que vivía otra 2 noches a la semana al otro lado de la ciudad. Al día siguiente, revisé todo, cambié contraseñas, cancelé cuentas, borré mi nombre de cualquier factura compartida. Mi abogado ya tenía los papeles del divorcio listos. Sin bienes en disputa, sin propiedad conjunta que ella pudiera tocar, sin pensión alimenticia, sin hijos. Fue lo más limpio posible. Nunca se presentó a firmar. En cambio, siguió enviando mensajes de texto. Su último mensaje esa semana decía: ¿de verdad me vas a hacer ghosting después de todo? No puedes simplemente irte como si nada de esto importara. Sin respuesta. No le estaba haciendo ghosting. El ghosting es lo que hace la gente cuando tiene miedo a la confrontación. Esto fue deliberado. Había terminado. Unos días después, un amigo mío me envió una historia de Instagram de la esposa de Justin. Una captura de pantalla de una solicitud de divorcio con el título Día de la Responsabilidad. El perfil de Justin desapareció a la mañana siguiente. El de Melissa se volvió privado. Una semana después, recibí un correo electrónico. Solo una línea de asunto, por favor. Lo archivé sin abrir. Eso fue hace 2 meses. Los mensajes disminuyeron gradualmente, luego se detuvieron por completo. Sin embargo, lo guardé todo. No por venganza, por claridad. Un registro digital de cada decisión que tomó que rompió lo que teníamos. La gente siempre pregunta si alguna vez consideré escuchar su versión. La respuesta es simple: tuvo 3 meses para ser honesta. En cambio, eligió 3 noches a la semana con Justin. Y ahora voy al gimnasio después del trabajo. El mismo gimnasio de boxeo sobre el que mintió. Gracioso. La entrenadora, Taylor, recuerda mi llamada. Descubrió quién era yo después de algunas sesiones. No hablamos de eso. A veces me miro en el espejo entre asaltos. El mismo tipo, la misma cara, pero más fuerte. No porque ahora lance un mejor gancho de derecha, sino porque finalmente me alejé de la única persona que pensó que nunca lo haría. Bandeja de entrada 0. Arrepentimientos también 0.